Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Las 10 y 23 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos aquí en directo en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, y buscando en nuestro foro de inversión oportunidades de inversión. Lo vamos a hacer hoy con VPI. Vamos a mirar a las compañías Quality Growth, a un fondo que nos va a proponer, nos va a plantear y nos va a explicar Felipe Heredia, que es jefe para Iberia y Latinoamérica de VP. Felipe, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo vas? Yo muy bien. Lo primero, mirar al mercado, si va bien, va mal o cómo va. Hay que entender el contexto y en eso estamos, ¿no? Sí, estás haciendo un mes difícil, ¿no? De repreciación otra vez, pero bueno, cada año... ¿Repreciación? Sí, de repreciación de activos. Nos hemos encontrado, yo creo que hasta marzo íbamos bien. De hecho, en marzo, hasta marzo hacía 5 meses consecutivos que la bolsa iba subiendo. Sí que es cierto que había una cosa diferente ya este año que estábamos viendo con respecto a años anteriores, y es que hay una mayor amplitud, una mayor profundidad en lo que sería el mercado. Ya estamos alejándonos, y es lo que nosotros ya pensábamos o preveíamos el año pasado, ¿no? Que nos alejaríamos de sectores más como Telecom y IT, y de hecho, incluyéndote este mes convulso, digamos, de abril, es cierto que Telecom lleva más o menos un 13%, lo que va de año, me refiero. Estos son cierres de hace 2 días, pero el segundo sector es energía, ya lo hemos visto otra vez, vuelve las andadas con el mismo 13%. En tercero tenemos IT con un 9%, pero después tenemos industriales también con un 9%, o sea, muy a la par. El quinto es el financiero, ¿no? Hay más amplitud, más profundidad en el mercado, lo que genera oportunidades sobre todo para la gestión activa, que es lo que nosotros vendemos, ¿no? Creemos que la gestión activa este año va a ser un claro ganador, lo venimos diciendo desde el año pasado, y sí que es cierto, como comentamos, que me preguntas por mercado, hay repreciación, porque al parecer no, la inflación claramente, sobre todo en Estados Unidos, pues bueno, parece ser que está siendo algo más pegajosa de lo que esperábamos, derivado en mayor parte del sector servicios, que te voy a contar, ¿no? Imagino que cada uno que se ha sentado aquí las últimas 2 semanas ha estado con esto, ¿no? Parece ser, y lo hemos visto desde que empezó el año hasta ahora, por lo menos 3 veces se ha vuelto a poner en precio, o ha cambiado, digamos, la expectativa de bajadas de tipos por parte de la FED. Pero el crecimiento global sigue siendo sólido. Nosotros esperamos un 3% para la economía mundial, esperamos del orden de un 2% para Estados Unidos, paupérrimo en Europa, del orden del 0, pero bueno, 0,5, 0,8%. Y eso sí, la inflación esperamos que por lo menos hasta septiembre en Estados Unidos, incluso también en Europa, no veamos tasas por debajo del 2,8, 3%, hasta septiembre, para terminar el año en alrededor del 2,5%. Eso va a hacer que se alejen las bajadas de tipos de interés, ¿no? Y por eso te comentaba un tema de repreciación. Lo estamos viendo en activos de renta fija, y hemos visto también, bueno, que hay algunos recortes en renta variable, que también es sano, como digo. Llevamos 5 meses consecutivos en positivo. ¿Os cambia mucho vuestra perspectiva, vuestros planes de inversión, ese replanteamiento que ahora de los bancos centrales, en función de lo que haga la inflación, de que a lo mejor ya no son tantas bajadas, no son tan pronto como se esperaban? Ahora le añadimos el ingrediente de la geopolítica, lo que pueda pasar allí en Oriente Medio, cómo se pueda comportar el petróleo, cómo puede afectar eso a la inflación. ¿Os replantea mucho os hace replantear mucho de cara a futuro vuestra estrategia de inversión? A nosotros no. O sea, a ver, como decía aquel, ¿no? Yo aquí he venido a hablar de mi libro, ¿no? Entonces... Luego te pregunto por el capítulo de los 30 Global Leaders. Eso, el que no peine canas de aquí ya no se va a acordar de qué iba el tema, pero hay muchos que sí, ¿no? Entonces sí, no, te lo he dicho porque a nivel 30 Global Leaders, que es el fondo de equity global, digamos que del que he venido a hablar, no nos lo replantea, porque ese es un fondo de stock picking, un fondo bottom-up, entonces relativamente independiente de lo que haga. Luego entramos, pero de lo que pasa en el mercado. A nivel casa, sí, claro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, hemos acortado algunas duraciones en tipos, hemos acortado alguna exposición a crédito que teníamos, seguimos positivos en Estados Unidos, hemos recortado el peso que teníamos a raíz del buen comportamiento este año en oro, por ejemplo. O sea, a nivel casa, sí. A nivel producto concreto, no, porque nosotros tenemos un producto que consideramos que es un all-weather, ¿no? Que funciona, y de hecho eso es lo bonito, que el inversor final pueda tener un producto de equity que esté descorrelacionado de alguna manera de lo que pueda ocurrir en el mercado, ¿no? Que siempre vaya bien, entre comillas, ¿no?
Háblame de ese producto, que es el que traemos hoy a este foro de la inversión, Felipe, este fondo de VP, el 30 Global Leaders Equity. 30 compañías, ¿de qué tipo? ¿En qué invierte este fondo? 30 compañías de calidad. O sea, lo primero sería ¿por qué solo 30 compañías? Sí. ¿No? Quizá porque parece... Bueno, no lo parece, es un fondo concentrado. Hay varios estudios que demuestran que a partir de 30 compañías, no necesariamente, siempre que estés diversificado de manera similar a lo que está el mercado, que en este caso es el MSCI mundial a nivel de país y a nivel de sector, siempre que esas 30 compañías estén en todos los países sectores, no generas... no reduces el riesgo, ¿no? El famoso riesgo no sistémico, aquel en el no mercado. Y de hecho, con 30 acciones, la volatilidad ronda el 21%, con 50 acciones ronda el 20%, con 400 acciones ronda el 19%. Claro, de 30 a 400 acciones tienes una caída de un 2% en la volatilidad, siempre alrededor del 20%, y pierdes toda la posibilidad de generar alfa vía gestión activa, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos en 30 títulos de calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Quiere decir que tengan cash flows, return on investment, generación de flujos de caja, positivas de 2 dígitos y estables en el tiempo. Y esa es la clave de nuestro producto, estables en el tiempo. Es un producto que gestionamos desde el año 2010 y hemos conseguido identificar pues de manera recurrente qué compañías ganan dinero. No, hoy eso es fácil, ¿no? Eso, cualquiera que tenga unos sistemas mínimos y un conocimiento mínimo es como una photo finish, ¿no? ¿Quién está ganando dinero hoy? Pero ¿quién va a seguir ganando dinero 5 o 10 años vista? Es lo que hemos sabido hacer. Y la mejor prueba es que desde el 2010 el mercado ha tenido, medido por el MSCI mundial, 4 años negativos. Nosotros solo hemos tenido 2 años negativos. Hemos dado prácticamente un 30% más de rentabilidad anual que el índice de referencia. Claro, eso compuesto es una verdadera barbaridad, ¿no? El exceso de rentabilidad que nosotros hemos generado, y lo que es más importante, prácticamente con un tracking error muy bajo, 5% de media, y con una beta también baja, alrededor de 1, incluso por debajo de 1, ¿no? O sea, es fondo weather, como te comentaba antes. Entre estas 30 compañías de este fondo, Felipe, ¿qué nombres nos vamos a encontrar y cuáles son las que más peso tienen en este fondo, en este 30 Global Leader Equity? En cuanto a nombres, van a ser todo mega caps. O sea, ya no te diría solo blue chips, pero todo compañías de alta capitalización bursátil, de muy alta capitalización bursátil en realidad. La media del índice ronda los 35 billion, la media de nuestro fondo pasa de los 500 billion, ¿no? Entonces ahí los nombres poco van a sorprender. Dicho eso, el active share, o sea, el porcentaje que tomamos en compañías nosotros en relación a lo que pesa en el índice es muy importante, del orden del 90%, es decir, nos separamos del orden del 90% del índice. ¿Por qué? Porque encontramos oportunidades en todos los sectores, ¿no? Eso es importante. La otra métrica que te comentaba antes es, eso lo hacemos con un tracking error bajo, es decir, no nos separamos demasiado, pero estamos buscando diferentes fuentes de generación de alfa, ¿no? Y eso se ve en lo que te diría rentabilidad. Por ejemplo, la primera compañía, te refieres a es Microsoft, sí, para que te hagas una idea. Ahora se habla mucho de los 7 magníficos. Dentro de los 7 magníficos, mira, el año pasado solo teníamos 2. ¿Le sigue quedando recorrido? Una pregunta que... ¿A los 7 magníficos? Sí, nosotros creemos. De hecho, ahora mismo en cartera tenemos 3, si no me equivoco, 3 de los 7 magníficos. Tenemos Microsoft, tenemos Alphabet, y este año, de hecho, uno de los cambios que hemos hecho es incorporar Amazon, ¿no? ¿Le sigue quedando recorrido? Le sigue quedando recorrido. A ver, el año pasado, los 7 magníficos del MSCI mundial dio un 22, los 7 dieron un 14 y tantos, o sea, 2/3 de la rentabilidad del índice. Y este año llevan prácticamente un 75% de la rentabilidad del MSCI mundial, siguen siendo los 7 magníficos. Es cierto que hay 2 que no están funcionando, ¿no? En particular Tesla, ¿no? Pero le sigue quedando recorrido, sí, es un sector que nos sigue gustando. ¿Qué hemos hecho nosotros? El año pasado, con solo 2 de los 7 magníficos, conseguimos la misma rentabilidad que el índice, que son 22%. Quiere decir que hemos conseguido generar alfa en muchos otros sectores. Hay valor en todos los sectores, ¿no? Entonces, este año hemos incluido un valor más, como digo, pero seguimos pensando que podemos generar valor. Hay otra característica de nuestro producto, y es que, en general, tenemos 30 títulos, en general están equiponderados. En general.
más o menos cada uno pesa un 3%. Sí. Así que es cierto que, bueno, a medida que tienen buen comportamiento no tenemos por qué venderlo, pero más o menos. Claro, hemos igualado el índice, te lo voy a decir de otra manera, hemos igualado la rentabilidad del índice el año pasado, un 22%, Sí. con una cartera equiponderada, más o menos. Si hubieras equiponderado el MSCI mundial, porque es cierto que el sector IT y telecom pesó mucho, la rentabilidad del índice habría sido de un 9%. O sea, lo hubiéramos batido por 2,5 veces, ¿no? Eso es significativo. O sea, hay oportunidades fuera de los 7 magníficos. Sí, creemos que este año quizá terminemos hablando de los 5 magníficos, ¿no? Pero hay recorrido. ¿Qué más tenéis? Sectores aparte de la tecnología, ¿qué otros sectores nos vamos a encontrar? Nombres propios. No sé si tiene más peso el fondo en Europa, en Estados Unidos, ¿cómo está? No, como te comentaba antes, de lo que se trata aquí es de, precisamente, para que una cartera tan concentrada en 30 títulos siga teniendo un riesgo relativamente reducido frente al mercado, de lo que se trata es de no separarnos mucho a nivel geográfico, o sea, estamos muy similares a lo que sería el índice de referencia, y de no separarnos mucho tampoco a nivel sectorial. Sí que te diría ahí que ahora mismo, ¿qué es lo que las mayores diferencias? Hombre, el MSCI mundial, que es nuestro índice de referencia, tiene exposición a mercados emergentes. Nosotros no tenemos exposición a mercados emergentes, no porque no podamos, simplemente porque las compañías, como te he comentado antes, en las que invertimos en cartera, tienen tanta exposición ya en cuenta de resultados a mercados emergentes que no nos hace falta tomar una posición en mercados emergentes de per se, ¿no? Tampoco tenemos exposición a Japón. Japón nos gusta a nivel casa, de hecho creo que el año pasado lo hizo francamente bien. Este año también pensamos que puede ser una zona geográfica ganadora, pero la realidad es que no tenemos ahora mismo compañías porque no encontramos las características que comentábamos antes. Japón históricamente es un mercado de destrucción de valor, en cash flow return on investment de 2 dígitos y sostenible en el tiempo. Estamos viendo alguna compañía, pero no tenemos ninguna en cartera. Eso a nivel geográfico. A nivel sectorial no tenemos ahora mismo, no tenemos nada en real estate, no tenemos sector energético, que ese es un tema importante. No porque no podamos, vuelvo a decir, simplemente porque... ¿Qué os inquieta no tenerlo? ¿Qué os preocupa? No, es simplemente que las compañías... es cierto que el año pasado ha sido un sector de referencia, lo ha hecho francamente bien, este año lo está haciendo pues francamente bien también, pero no encontramos todavía esa estabilidad en los retornos. Hay mucha volatilidad en los resultados, ¿no? En los cash flows. No quiere decir que no podamos tener, y estamos mirando algo pues en más temas de energías renovables y eso. No quiere decir que no podamos. O sea, tenemos un pool, tenemos 30 títulos, pero partimos de un universo de 2.900 títulos, que es el MSCI mundial, y después de una serie de cribas, todavía tenemos una cartera de 40, 60 títulos de los que elegir. ¿Qué pasa? Que nosotros para meter una idea... Una preselección y luego ya seleccionáis. Claro, pero tenemos un pool de 40, 60 ideas. De esas solo tenemos que tener 30. El problema es que para meter una tenemos que sacar otra que ya nos gusta. Entonces se hace difícil. De hecho, la rotación de la cartera ronda el 30%. Es decir, el año pasado hicimos 4 cambios. Este año ya hemos hecho 2 cambios, pero de media te vas a encontrar que estamos haciendo entre 2 y 5 cambios al año, que es poco. Es una cartera muy estable. ¿Qué es lo último que habéis metido? ¿Cuáles son los cambios de este año? Veo que hay lujo, ¿no? Bueno, el lujo nos gusta. Hay Teleco sí, también. Lo último que hemos sacado es Roche, de hecho la farmacéutica. Sí. Y lo último que hemos metido, como comentaba antes, es uno de los 7 magníficos, que es Amazon, ¿no? Esos son los últimos. Pero no, esos que era lo que te referías, Nokia, L'Oreal, el lujo, y después Nokia, no, esos son ejemplos antiguos, ¿no? Por ejemplo, Nokia hace mucho que no lo tenemos y es un ejemplo que tenemos, del que solemos hablar, y quizá ahora habría que actualizarnos, ¿no? Pero es un ejemplo de una compañía que funcionó francamente bien, que generó unos cash flows pues tremendos, ¿no? Sobre todo en la década de los 2000, pero que después no supo adaptarse cuando entró el smartphone. Ojo, entró un producto que además era más caro. Sí. Y no supo adaptarse y bueno, eso es lo que nosotros intentamos evitar. Nosotros, de hecho, salimos antes de que le fuera mal en bolsa, ¿no? Y L'Oreal es un tipo de compañías y dentro del lujo que nos gusta. Es una compañía que de hecho es una de las pocas, creo que entre 5 y 7 compañías de las que tenemos en cartera están en cartera desde que lanzamos el fondo en el año 2010. Sí, L'Oreal es una de ellas, sí, desde siempre. Y nos ha gustado porque ha sabido adaptarse. O sea, el cash flow ya era elevado, de 2 dígitos, pero por un tema de penetración de mercado, por un tema de ampliación de mercado y por un tema muy importante de poder de fijación de precios, al final ha seguido manteniendo esas tasas de crecimiento pues de 2 dígitos, ¿no?
Entonces, mira, para que te hagas una idea, de qué tipo de compañías buscamos y a la calidad a las que nos referimos con L'Oréal. En los últimos 10 años, el MSCI Mundial ha tenido 3 años, que los conoce todo el mundo, prácticamente negativos, de BPA, de crecimientos BPA negativos, ¿no? Que es 2015, con el tema de la crisis del crudo, que es 2019, cuando entramos en periodo recesivo, y que es 2020, que es la época de COVID, ¿no? Entonces, de media han sido menos 10, menos 5 y menos 20 en COVID de BPA. Nuestro fondo, los 10 años ha tenido crecimientos positivos, súper estables, entre el 8 y el 12%. Incluso esos 3 años han sido de media de entre un 9 y un 10%. Es decir, sabemos identificar aquellas compañías, como comentaba antes, ¿no? Un all-weather, un fondo todo tiempo, que van a seguir creciendo, a las que no les va a afectar lo que sería el entorno. Y otra buena prueba de eso es el perfil de rentabilidad que tenemos. Hemos batido el índice pues, de manera muy importante, pero el ratio de captura que tenemos a alza-baja, medio en meses desde que lanzamos el fondo en 2010, captura un 109% de la rentabilidad alza, y cuando el índice ha caído, un 92% de la caída, ¿no? Ahí tienes un diferencial pues muy importante, ¿no? Del orden de un 20%, que es de lo que se beneficia el inversor en el largo plazo. Pues es la propuesta que tenemos hoy a nuestros oyentes, a nuestros inversores, a este foro de la inversión, con VP Group, 30 Global Leaders Equity, 30 compañías líderes a nivel global, compañías de calidad, que nos ha explicado Felipe Lería, jefe de Iberia y Latinoamérica de VP. Gracias, Felipe. Hasta la próxima. A seguir cosechando éxitos y rentabilidades. Muchas gracias. Gracias. Adiós.